Hola, sean todos bienvenidos a esta videoclase sobre conceptos generales de dolor. Una clase donde vamos a introducir algunas de las cuestiones más importantes con respecto a la medicina del dolor. Y lo primero que hay que hacer es hablar sobre la importancia epidemiológica del dolor. Realmente es una patología sumamente importante, es un síntoma muy prevalente, es algo que todos sentimos en algún momento y se calcula que más o menos el 30% de las personas refieren dolor moderado a severo de más de 6 meses. Imagínense esto, de más de 6 meses dolor moderado a severo. Si hacemos un cálculo grueso, más o menos 50 millones de estadounidenses padece dolor crónico y en México, que somos 150 millones de habitantes, parecerían ser aproximadamente 15 millones de habitantes. 20 a 30% de la población general padece dolor crónico y uno pensaría que solamente es una patología que está presente en los niños, en los adultos, pero no. También los niños, hasta 6% de los niños padecen dolor crónico. Algo que también es relevante de destacar es que es una patología que es más común en mujeres. El dolor crónico, las enfermedades que cursan con dolor crónico son más comunes en mujeres. Y no solamente es un problema epidemiológico que afecta a muchas personas, sino que también es un gran problema de costos. En Estados Unidos, solamente en el 2010, el tratamiento del dolor crónico, la pérdida laboral por dolor crónico, los costos médicos, los programas de discapacidad, más o menos costaron 11 billones de pesos mexicanos. Para que se den una idea de cuántos son 11 billones de pesos mexicanos, habría que considerar que el PIB, que el Producto Interno Bruto de todo el país, es de 18.5 billones de pesos. Es decir, más de la mitad de todo lo que producimos en el país, solamente para que en Estados Unidos pudieran cubrir esta importante patología. En México, lamentablemente, no tenemos datos con respecto a este tipo de costos. El dolor no solamente es un problema propiamente epidemiológico, también es un problema de bienestar humano. Las personas que tienen dolor padecen problemas familiares, tienen mayor probabilidad de desempleo, de generar adicciones, de tener problemas de sueño. Se ha calculado que hasta el 85% de las personas que tienen dolor crónico presentan depresión. Y aquí pues vemos una imagen muy famosa, esta pintura de Sin Esperanza de Frida Kahlo, que justamente intentaba representar esto, intentaba representar cómo era sentir dolor crónico. La prevalencia incluso de intentos de suicidio entre pacientes que tienen dolor crónico es mucho más alta que en la población general, rondando entre 5 y el 14% dependiendo de los datos que uno consulte. Y a mí me gusta iniciar estas presentaciones y estos vídeos pues yéndome desde lo más básico. ¿Cuál es la definición de dolor? Y la definición de dolor, o la definición más importante de dolor, es la definición que nos deja la ISP, la International Association for the Study of Pain. Esta definición era de los 1970, 1980 y la acaban de actualizar hace poco en septiembre del 2020 para ponerle algunos datos digamos más actualizados, pero en realidad se mantiene la definición original en gran medida. ¿Y cuál es esta definición original? ¿Cuál es esta definición de dolor? Pues es la siguiente. El dolor es una experiencia, ¿sí? O sea, nosotros experimentamos dolor. Es una experiencia que tiene dos componentes importantes. Es una experiencia sensorial por una parte y una experiencia emocional por otra. ¿Qué significa esto? Pues tenemos un componente sensorial, es lo que sentimos, me duele la pierna, me duele la garganta, me duele el pie. Y emocional, esto me hace sentir mal, esto me hace sufrir. Ambas son parte de la experiencia del dolor. Pero para que sea dolor tiene que ser desagradable. Esto es importante. Si algo es agradable, pues la realidad es que no se podría considerar dolor, al menos según la definición de la IASP. Esta experiencia sensorial y emocional desagradable puede estar asociada con un daño o descrita en términos de dicho daño. Por ejemplo, puede estar asociada con un daño real,
Aquí, por ejemplo, vemos esta persona que se clavó ahí algo en el dedo. Por supuesto que si llega esta persona a urgencias, pues nadie le diría que no tiene dolor, ¿no? Claramente, pues, o sea, es obvio que esta persona experimentaría dolor. Entonces, asociado a un daño real, pues creo que no nos produce mayor malestar, en el sentido de que pues todos creeríamos que esta persona tiene dolor. Pero también, o descrita como un daño potencial. Es decir, la persona puede decir, me duele como si me estuvieran clavando una aguja, pero nosotros no vemos ningún daño tisular, como veríamos pues aquí en esta imagen. Y entonces aquí pues resulta a veces hasta más difícil creer al paciente. Bueno, es que le duele como si le estuvieran clavando un cuchillo, pero pues todo está normal, ¿no? Revisamos clínicamente al paciente y no tiene otros datos, revisamos sus estudios de imagen y no tiene otros datos, pero la cuestión de la definición de dolor es que acepta esto, acepta que la persona experimente una sensación con componentes sensoriales y emocionales desagradables y que solamente sean descritos como el daño de algo que les está sucediendo. No necesariamente tiene que haber un evento que esté produciendo daño en el tejido. Y esa es la definición que tenemos desde los 70s, y en la nueva definición del 2020 pues hicieron algunas acotaciones importantes, sobre todo pues para ver integralmente al paciente con dolor. Y estas acotaciones son las siguientes. El dolor es una experiencia personal, ¿sí? Mi dolor y su dolor no es el mismo. Yo puedo experimentar el dolor de una manera terrible, mientras otra persona experimenta el dolor de una manera pues trascendente, que le ayuda a algo. Eso pasa mucho, por ejemplo, en algunas personas que el dolor les da sentido de vida. Entonces el dolor es una experiencia personal y no podemos juzgar al paciente que tiene dolor con base en cómo nosotros percibimos el dolor, porque simplemente somos dos mundos diferentes. Pero para que el dolor sea esta entidad patológica, pues tiene que tener efectos adversos en la funcionalidad y en el bienestar de la persona. Es decir, la persona que tiene dolor no se siente bien. La persona que tiene dolor no está al 100%. La persona que tiene dolor no se puede considerar, o esa persona no considera que tiene un bienestar total. Y algo que también es importante es que el dolor es una experiencia real independiente de la nocicepción. Y aquí una acotación importante es cuál es la diferencia entre dolor y nocicepción. Bueno, dolor es todo esto que estamos viendo, es una experiencia subjetiva, sensorial, emocional, desagradable, tiene componentes psicológicos, tiene componentes sociales, es un evento del ser humano, es algo que sufrimos. Mientras que la nocicepción son más bien los mecanismos fisiológicos que se activan después de un estímulo nocivo. Cómo se activan, por ejemplo, las neuronas que codifican los estímulos nocivos, cómo esa información pasa de la periferia hacia el sistema nervioso central para ser primero procesada y después interpretada, cómo se modulan estos efectos, qué ocurre con las células después que se dañan, cuáles son los factores que están liberando. Todo esto es nocicepción. Y esto lo conocemos muy bien y de hecho pues nos es muy fácil evaluarlo en un ambiente de investigación. En un ambiente de investigación pues, se pueden utilizar ratoncitos, peces, ratitas, justamente para evaluar esta parte nociceptiva. Es decir, evaluamos los mecanismos. Sin embargo, pues el dolor propiamente, y así como lo entendemos, tiene un componente mucho más rico, tiene un componente mucho más grande y no necesariamente está relacionado a la nocicepción. Es decir, puede haber que una persona experimente, no sé, está en un partido de fútbol y lo lesionan, pero en el momento no siente dolor. Ahí está la nocicepción, ¿eh? Se están activando pues las neuronas que están codificando este estímulo, están pasando estos potenciales de acción a través de los nervios periféricos, la médula espinal, el tálamo, la corteza cerebral, todo eso está ocurriendo. Pero la persona, como está en el partido de fútbol y está muy enfocada en el partido de fútbol, no percibe en ese momento dolor. Y entonces ahí vemos donde hay esta distinción entre nocicepción y dolor. Bueno, vamos a ver en siguientes videos más temas. El siguiente video vamos a hablar sobre clasificación del dolor.